Se ha estrenado el episodio 3 de Sin Querer Queriendo y tenemos mucho de qué hablar, así que prepárense, porque esto cada vez se pone mejor y al mismo tiempo peor. Me gustó cómo comenzó el episodio, con esta escena que da casi una sensación de película de terror, luces bajas, tensión creciente, una criatura acechando, y no me refiero a un monstruo, sino a una araña. Vemos a Chespirito y a su familia intentando atraparla, como si fuera una amenaza de otro mundo, y lo cierto es que este inicio genera una atmósfera bastante interesante, diferente, que promete un episodio con algo de ingenio visual y tensión cómica, pero al mismo tiempo, esta escena también es una pequeña advertencia. El episodio parece volver a caer en los mismos pecados de toda la serie, es decir, una lluvia de referencias lanzadas al azar, y muchas veces más por cumplir una cuota de mira, reconoces esto, ¿verdad? Que por aportar algo a la historia. Y lo digo por la frase que tira su hija, que no pan del cúnico, que ya sabemos después se utilizará para el chapulín. Este tiradero de frases a lo loco, además de caer en lo cringe, también deja una sensación bastante incómoda. Le quita mérito a Chespirito, porque lo que termina insinuando es que nada de lo que vimos en sus programas lo creó realmente él, que simplemente agarraba cualquier cosa que se le ponía enfrente y la metía en los guiones. Y eso, la verdad, termina desdibujando su figura como creador. En lugar de mostrarnos a un autor con estilo propio, con una voz, nos presentan a alguien que más bien parece un recolector de ideas. Entiendo que todo es un recurso narrativo, quieren mostrarnos visualmente su ingenio, su capacidad para transformar lo cotidiano en comedia, y sí, se agradece que intenten hacerlo dinámico, pero es a veces tan exagerado que termina cayendo en el mismo pecado, le quita el mérito, porque da la impresión de que él no podía crear nada si antes no se lo sugería a alguien más, y ya sé que también puede interpretarse al revés, como una forma de decir que era un genio tan creativo que cualquier cosa, por absurda o mínima que fuera, podía convertirle en oro, pero incluso así no me termina de convencer. Porque en lugar de celebrar su capacidad como autor, lo que terminan haciendo es convertirlo en una especie de antena humana que anda por ahí recolectando ideas de los demás en lugar de inventarlas él mismo. Esta escena inicial, como mencioné antes, tiene un tratamiento bastante como película de terror, o incluso como de true crime. Nos muestra cómo alguien vandaliza su casa por la noche, con una puesta en escena bastante tensa, como si estuviéramos por descubrir una conspiración oscura en contra de él. Pero la verdad es que no la terminé de entender, porque después, en el resto del episodio, esta escena no se vuelve a mencionar ni a desarrollar. Al principio pensé que tal vez era algo que venía de la televisora, como una forma de intimidarlo, por todo el tema de no querer usar sus programas para hablar mal de los demás, pero conforme avanza el capítulo, esta línea narrativa simplemente desaparece. Supongo entonces que la intención era abordar el miedo y mostrarnos que, aunque Roberto lo sentía, lo enfrentaba, algo que serviría para reforzar la idea del Chapulín, un héroe sin poderes que enfrenta a los malos con lo que tiene. Pero si ese era el objetivo, creo que con la escena de la araña ya estaba bastante claro. Esa metáfora era efectiva, graciosa y tenía lógica dentro del universo que están contando. En cambio, esto se siente redundante y como un intento forzado de sumar dramatismo sin que realmente nos lleve a algo. Luego vemos como a Chespirito lo sacan del aire por negarse a seguir las indicaciones de la televisora, pues querían que usara los programas, como ya dijimos, para hablar mal de la competencia, algo que supuestamente iba en contra de sus principios, y como castigo deciden reemplazarlo por otro comediante, Víctor Palacios. Al principio pensé que este personaje era una versión disfrazada de Loco Valdés y que por cuestiones de derechos de imagen evitaron usar su nombre real, aunque me resultó raro, sobre todo porque su hermano, Ramón Valdés, años más tarde terminaría trabajando con Chespirito y no tendría mucho sentido que retrataran a su hermano de esta forma tan poco favorecedora, pero investigando un poco más descubrí que aparentemente este personaje no está basado en una persona en específico, sino que más bien es una especie de amalgama de varios comediantes de la época. Aunque claro, en internet muchos apuntan a que tiene bastantes similitudes con Alejandro Suárez, hermano de Héctor Suárez, y lo dicen por un detalle interesante, porque en la serie se menciona que le darán un programa llamado Cóctel de Carcajadas, que evidentemente es una referencia a Ensalada de Locos, en donde justamente aparecía Alejandro. Y de hecho, fue la mención a este programa lo que al principio me hizo pensar que este personaje era el Loco Valdés.
Después, el episodio nos muestra el proceso de creación del Chapulín Colorado y cómo Roberto sigue inspirándose en el famoso grillo que tiene en su oficina, pero honestamente esto me pareció redundante. El episodio anterior ya había cerrado con una escena que dejaba clara la idea. La inspiración para el Chapulín ya estaba en su cabeza. Era un cierre simbólico, casi poético, que también funcionaba como un tipo de revelación silenciosa. Pero aquí vuelven a empezar de cero. Otra vez lo vemos buscando inspiración. Otra vez el grillo haciendo ruido. Otra vez ese momento de eureka. Como si nada de lo que vimos antes hubiera pasado, y es como si el final del episodio anterior no tuviera continuidad, y eso, además de romper la coherencia narrativa, le resta fuerza a ese momento anterior, porque si ya lo habías contado tan bien, ¿para qué repetirlo? Después damos un salto al año 78, el famoso viaje a Acapulco, y acá la serie nos muestra de nuevo que Roberto ya no se sentía tan cómodo con su vida familiar. Hasta ahí todo bien, porque es lógico que quieran explorar este conflicto interno. El problema es que otra vez parece que retroceden respecto a lo que ya habían construido. El episodio anterior parecía haber reivindicado el camino, mostrándolo más como una figura compleja y humana, dando a entender que él ya tenía ganas de echarle los perros a Florinda Mesa, pero acá vuelven a caer en esa narrativa que busca justificar todo lo que vino después. Se infiere que ella lo atrapó en un momento de vulnerabilidad, como si él no tuviera decisión propia, y como si simplemente hubiera sido de nuevo una pobre víctima de las circunstancias. El episodio sigue teniendo más escenas repletas de frases y referencias a los futuros programas de Chespirito, pero son ya tantas, tan seguidas y tan poco sutiles que honestamente ni siquiera vale la pena detenerse a analizar cada una. Es simplemente una lluvia de guiños lanzados con desesperación, como si el guión estuviera más preocupado por hacer una checklist de todas sus frases famosas en lugar de construir una historia interesante. Lo repito porque ya se vuelve imposible ignorarlo. Se exceden en meterlas con calzador, cuando en una conversación supuestamente casual alguien suelta un "se me chispoteó", en teoría debería ser un momento emotivo, uno que nos saque una sonrisa cómplice, pero no lo logra, porque hace 3 diálogos ya habían soltado otra frase icónica de otro personaje, y antes de que proceses una, ya viene la siguiente, y así el efecto se diluye por completo. Ya no emociona y no impacta, simplemente cansa. También tenemos el momento en que Chespirito conoce a Enrique Segoviano y nos muestran cómo desde el primer momento ya había una disposición de trabajar juntos. Nos muestran cómo grabaron el episodio piloto del Chapulín, el cual fue a escondidas, porque los jefes de la televisora no lo habían aprobado todavía. Y esta parte, tengo que decirlo, me gustó mucho. Volver a ver la magia detrás de cámaras, aunque sea una recreación, tiene algo especial. Es un momento nostálgico, algo muy bonito, y como fan lo agradeces. Este tipo de escenas son las que impiden que la serie se catalogue como algo completamente fallido, porque sí, tiene muchos problemas, muchas licencias creativas cuestionables, y a veces endulzan demasiado la historia de Chespirito, pero cuando se permiten mostrarnos el proceso creativo, la pasión con la que trabajaban y lo que pasaba detrás de escena, es cuando la serie realmente conecta. Estos momentos te hacen olvidar, aunque sea por un rato, todo lo demás. Luego el episodio regresa al futuro, bueno, al presente, al famoso viaje a Acapulco. Ahí se va haciendo más claro el momento de que fue en este viaje en donde todo se pudrió. Fue ahí cuando Villagrán tomó la decisión de irse por su cuenta y comenzó a sonsacar a Ramón Valdés para que lo acompañara. En este episodio también nos muestran una pelea entre Enrique Segoviano y Chespirito, motivada por la sospecha de que él y Florinda eran amantes, o al menos que él estaba intentando conquistarla. Y aquí tengo bastantes cosas que decir. Por un lado, me parece que el drama está bien construido, desde el punto de vista narrativo, porque genera tensión y conflicto en los personajes, pero por otro lado, la razón que hace que Enrique Segoviano estalle me parece muy débil. Simplemente los ve platicando juntos. Es como si quisieran mostrarnos el drama sin manchar demasiado la imagen de Chespirito, porque la verdad nadie estuvo presente en este encuentro, y no sabemos si la pelea realmente existió, pero si fue así, este me parece un argumento muy endeble para semejante reacción, porque Enrique prácticamente decidió renunciar solo por eso. Me habría gustado que se arriesgaran más, que los mostraran cara a cara, casi dándose un beso, o mejor aún, que los hubiera agarrado con las manos en la masa.
pero es claro que los hijos de Chespirito no van a permitir que la imagen de su padre se manche de esta forma. También este episodio vuelve a utilizar el recurso, que a mi parecer ya está un poco gastado, de que Chespirito siempre terminaba salvándose gracias a su ingenio y a su talento. Aquí lo atrapan grabando el piloto del Chapulín sin permiso, y aunque en teoría esto debería haber tenido consecuencias, el jefe termina viéndolo y decide darle una oportunidad. Es un giro muy parecido a lo que pasó cuando se metieron saltándose una barda para convencer al jefe de ese entonces de que le diera luz verde a su primer show. Y aunque es bonito pensar que Roberto era tan bueno en lo que hacía que lograba que le perdonaran todo, me parece que esta narrativa también le quita mérito al trabajo que seguramente tuvo que hacer para conseguir esas oportunidades dentro de la televisora, porque al final hace que todo parezca cuestión de suerte o de momentos heroicos, y reduce el esfuerzo real y el sacrificio que hubo detrás. Finalmente el Chapulín sale al aire, y como ya sabemos, es todo un éxito. La gente lo ama, y se convierte en el programa número 1 de la televisión humorística. Ah no, ese no es. En fin, el programa tiene tanto éxito que termina llamando la atención de un personaje que ya vimos en el primer episodio, Emilio Azcárraga padre, quien fue presidente y fundador de Televisa. Él se muestra interesado en trabajar con Chespirito, así que supongo que el siguiente episodio hablará de cómo llegó a esta empresa. Un tema que no es tanto complicado, sino más bien un poco enredado, porque sabemos que Televisa y Canal 8 terminaron fusionándose, o mejor dicho, Azcárraga terminó fusionándose con Canal 8 para crear Televisa. Pero bueno, esos son temas logísticos que no nos importan mucho. Tengo que decir que este episodio arrancó con un nivel muy alto y me entusiasmó bastante, especialmente por ese tratamiento de thriller psicológico que le dieron al inicio. Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, esa energía se fue diluyendo poco a poco, y la historia empezó a caer en los mismos errores de siempre. Demasiadas referencias forzadas, repeticiones innecesarias y cierta falta de coherencia narrativa. Pero en medio de todo esto, hubo un momento que realmente disfruté, toda la parte dedicada a la grabación del Chapulín Colorado. Para mí, este sin duda es el mejor personaje que creó Chespirito, incluso por encima del propio Chavo. El Chapulín tiene esa mezcla perfecta de humor, de ingenio y también de absurdismo que conecta con varias generaciones. Y ver este proceso creativo, cómo lograron grabar el piloto, con la pasión y el riesgo que esto implicaba, fue un golpe directo a la nostalgia. Y algo curioso que noté en este episodio es que a diferencia de los anteriores, no aparece Carlos Villagrán, lo que me hace pensar que como va avanzando la serie, el episodio 4 nos mostrará el primer encuentro entre Chespirito y él, y sinceramente estoy bastante entusiasmado por eso. Es un momento que, aunque hemos conocido a través de entrevistas, el verlo representado en pantalla tendrá un sabor especial. Hay algo casi épico en presenciar este tipo de encuentros fundacionales, en revivir de nuevo, aunque sea recreado, cómo se formaron este tipo de relaciones que marcaron la historia de la comedia mexicana. Ahora solo queda esperar. Recuerden que en este canal estaremos hablando de todos los episodios semana por semana, así que no olvides suscribirte para que te llegue la notificación en cuanto subamos el video. Y por favor, déjame tu opinión de este episodio, quiero saber qué piensas. Y habiendo dicho esto, por mi parte es todo. Así que por ahora yo me voy y los veo en el siguiente video.